Y mire, vamos a otras cosas, porque las violaciones al Estado de Derecho, la incertidumbre en ámbitos precisamente como la seguridad y la justicia, además como la economía, pues nos ponen entredicho a nosotros los ciudadanos. Para hablar precisamente del tema y analizar al respecto, nos acompaña Paul Hospital, quien es analista político. Paul, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Encantado de saludarte, Mitzi y Alejandro, allá en el estudio, con la sana distancia. Con la sana distancia, efectivamente, Paul. Pues mira, están ocurriendo muchas cosas actualmente en nuestro país, en un momento en el que la estamos pasando muy mal por la pandemia, la estamos pasando muy mal por el tema de la economía, pero también con el tema de la seguridad. Pero pareciera que a nuestras autoridades lo menos que les preocupa es esta situación con el tema que pareciera ser la primera temporada de los videoescándalos. ¿Tú cómo ves toda esta situación? ¿Cómo lo podrías interpretar todo esto que está ocurriendo? Bueno, vayámonos, diría el filósofo de Güemes, empezando por el principio. Y este gobierno, desde que fue electo, pues nos dio señales muy, muy claras de lo poco que les interesa el Estado de Derecho. ¿Y por qué lo digo? Porque una vez que conquistaron el triunfo electoral, desde ahí empezaron a torcer la ley. ¿Qué es el Estado de Derecho? De manera muy simple, el cumplimiento irrestricto de la norma, de la ley. Que la ley sea igual, aplicable para todos, para todas. ¿Qué sucedió en el ínter entre que ganaron y tomaron protesta? Por ejemplo, una consulta para cancelar el aeropuerto. Un aeropuerto que tenía contratos basados en la ley, en la norma, un aeropuerto que estaba avanzando una inversión de más de 120,000 millones de pesos, que decidieron hacer una consulta fuera de la ley, fuera de la normatividad, y de esa manera lo hicieron vinculante para que una vez que se llegara al gobierno el 1 de diciembre, cancelaran dicha obra. Entonces, desde un inicio, digamos que el Estado de Derecho lo dejan a un lado. Lo decías muy bien, Mitzi, ¿en qué tiene que ver el Estado de Derecho? En todo. Impacta sobre todo en la economía. ¿Por qué? Porque es una condición fundamental para que cualquier inversionista nacional o extranjero invierta en nuestro país, genere empleo. ¿Para qué queremos que inviertan en nuestro país? Para generar empleo, para generar riqueza. Pero mi pregunta es, ¿qué empresario, qué empresaria, en su sano juicio, va a invertir en un país en donde de pronto el presidente te puede cancelar la inversión que ya tienes y que estás llevando a cabo? Y este fue un ejemplo muy, muy claro. Fíjate que los empresarios, los grupos, las cámaras empresariales, justamente al arranque de esta administración, buscaron un encuentro con el presidente de la República para pedirle que cumpla la ley. Fíjate, no le pedían nada extremo, nada del otro mundo, contratos, le pedían que se respetara justamente el Estado de Derecho, que cuando hubiera un contrato se siguiera bajo la norma, que no se cancelara. El presidente López Obrador se reunió con ellos y les dio su palabra. 4 días después, solamente 4 días después, se fue de gira a Durango, y seguramente lo recordarán porque aquí lo vimos en las noticias, que a mano alzada, en una consulta con las personas que habían ido al meeting, al evento del presidente, decidió cancelar un proyecto de inversión que también estaba en curso, que fue justamente el Metrobús ahí de La Laguna. Entonces, tú imagínate qué empresario le va a entrar ahora al sector público o en el sector privado con un gobierno que hace esto. Ahora, hace poco, repitió la dosis, en donde pues también la cervecera de Baja California decidió cancelarla, una inversión de miles de millones de pesos que ahí estaba, que estaba generando empleos, y bueno, pues decidió cancelarla con una consulta pública o con quienes estaban ahí inmersos. Entonces, por supuesto que nos impacta. Y ahora bien, en esto de los videoescándalos, del caso Lozoya, del que tanto hemos hablado estas últimas semanas, pues nos mencionan que será el juicio del siglo, pero no vaya a ser el juicio del siglo, justamente porque nadie termine enjuiciado, porque con el afán de que en la mañanera saquen pruebas, saquen videos, entorpezcan el debido proceso y nadie termine siendo entonces juzgado por estos asuntos, sino solamente mediáticos y golpeteos políticos. Sí se requiere combatir la corrupción de todos, de quien venga. Si en algo estoy de acuerdo con el gobierno federal es que la corrupción es el cáncer de México, sin duda, pero lo que no nos habían dicho es que ellos determinan qué tumores son benignos y qué tumores son malignos en este cáncer. Oye, porque resulta que cuando se trata de ellos,
pues los tumores son benignos. Ahorita es un repaso de algunas, digamos, hechos en nuestro país de la vida pública, pero hay que decirlo también, la corrupción no nace en este sexenio, ¿no? Nos lo heredaron gobiernos panistas, gobiernos priistas, y hoy, bueno, los videoescándalos un poco muestran esa tejimaneje de la corrupción. Pero al final del día yo te preguntaría, ¿la corrupción solamente se transforma o no se acaba? No, bueno, pero este asunto que te decía Alejandro de la corrupción, que efectivamente no nace ahora, bueno, desde los españoles con el oro y demás, es un tema que se ha dado en todos lados, pero justamente ¿qué se requiere en un Estado de Derecho? Cortarle el paso a la impunidad, es decir, quien la haga, que la pague, del partido político que sea, el cargo que ostente o que haya ostentado, que no importe en esta situación. Pero como yo te decía, pues es el cáncer de México, hay que extirparlo, pero resulta que ahora el discurso oficial es que cuando se trata de ellos, cuando se trata de sus familiares, es por una buena causa. Imagínate nada más a lo que hemos llegado, a la locura de pensar que este cáncer tiene tumores benignos y tumores malignos cuando se trata de otros partidos políticos. Entonces, hemos visto una y otra vez en estos 18 meses cómo se dobla la ley, cómo se intenta pasar por encima de lo que ya existe. Lo vimos también con la Secretaría de Energía en la intentona de que ninguna empresa pudiera ya invertir para energías renovables, limpias. A ver, son francas guerras contra el Estado de Derecho, y eso implica en que baje la inversión, y si baja la inversión, pues bajan los empleos y nos tienen en la situación actual. Así que estamos muy distantes de poder celebrar que este cambio de régimen, este cambio de gobierno, le apueste al Estado de Derecho, por no hablar también del crimen organizado, de cuando se tiene detenido a un capo, al hijo del narcotraficante más famoso del siglo XXI, y se le deja salir. O por qué no también hablar de las 0 incautaciones de droga que ha habido durante este sexenio. Parece que o se acabó la droga o más bien se acabaron las incautaciones de la misma. Entonces, ahí está el ejemplo de cómo se va doblando la ley, cómo se va acomodando justamente a lo que quiere el gobierno federal. Y bueno, pues quienes lo pagamos somos los mexicanos, porque, pues, insisto, a menor inversión, menor empleo, y a menor empleo, mucho menor desarrollo. Hoy todos los países del mundo se están peleando justamente por mostrarle a los inversionistas que tienen un Estado en paz, laboralmente hablando, que tienen un Estado de Derecho potente, fuerte, para poder atraer la inversión y recuperar la economía lo más rápido posible. Aquí seguimos discutiendo si hacemos consultas a mano alzada con los integrantes que estén en un mitin para cancelar contratos en marcha. De ese tamaño es el problema que vemos aquí en este país. Y que básicamente no hay respeto al Estado de Derecho, Paul. Tú hace poco decías, el PRI no defenderá a militantes implicados en corrupción, estoy citando. En este caso, pedirían piso parejo, pedirían que todos sean investigados y que, pues, no sé si pensar en la erradicación de la corrupción o la disminución, por lo menos en este sentido, y de los niveles de impunidad que estamos manejando como país, y que esto lacera a todos los ciudadanos, porque al final los paganos somos los ciudadanos. Sí, sin duda. A ver, el PRI y todos los partidos políticos son instituciones públicas, son partidos políticos que buscan el voto mayoritario, no son bufetes de abogados, no son abogados de nadie. Aquí quien comete actos de corrupción no son las instituciones en sí, sino que son los individuos, son las personas quienes le fallan a la gente, quienes toman recursos públicos para otra naturaleza, y ellos deben de ser enjuiciados. Pero aquí la gran pregunta es, más allá de sacar los videos, de exhibir a los personajes, de que los veamos en los noticieros, pues la Fiscalía lo que debe de presentar son las pruebas, debe mandar llamarlos para que den cuenta y se finquen responsabilidades. Insisto, lo más lamentable de este llamado juicio del siglo sería que nadie termine enjuiciado. Ahí sí sería el juicio del siglo, después del circo mediático que hemos visto impulsado desde las mañaneras del presidente López Obrador, que nadie termine en la cárcel sería lo más lamentable. Paul,
Tú ves en este sentido y haciendo un poco en el énfasis de la justicia, que al final del día también es una debilidad del Estado de Derecho, ¿ves que actualmente las instituciones de justicia de este país están un poco subrogadas a lo que dice el gobierno federal y que incluso todo el marco legislativo que hemos visto en los últimos meses también propicia que se viole el Estado de Derecho? Bueno, a ver, nuestro país podríamos decir que está inclusive hasta sobreregulado. Hemos visto reformas, adiciones, nuevas iniciativas de ley para robustecer justamente el Estado de Derecho en términos legislativos. La norma ahí está, las leyes existen. ¿Cuál es el problema? La ejecución de las mismas. Y bueno, naturalmente aspiraríamos a que ningún poder esté subordinado a otro. Pero bueno, en nuestro país históricamente el Ejecutivo Federal, es decir, la Presidencia de la República, pues siempre parece que ha estado por encima. Eso es muy lamentable. Hay que robustecer el sistema judicial de nuestro país, que tenga plena autonomía, plena independencia de los demás poderes, pero bueno, pues vemos que eso no le encanta al actual titular del Ejecutivo Federal. Si algo le gusta es concentrar el poder, es tener la verdad absoluta sobre distintas materias. Pero a ningún otro le gustaba tener por encima otro poder, ¿o sí? No, bueno, pero había una correlación de fuerzas, un estado en donde sí se dirimían las cosas entre el legislativo, el ejecutivo, se hacía política, se sentaba, se dialogaba. Creo que estamos muy distantes de esos tiempos en donde pues pensábamos que estábamos mal, pero nunca nos imaginamos que íbamos a estar mucho peor. Bien, Paul, pues te agradecemos muchísimo estos minutos aquí en Mega Noticias TVC. Por supuesto, si te parece, retomamos la conversación porque el tema nos da para más. Al contrario, muchísimas gracias, encantado de saludarlos y aquí estamos a la orden. Te agradezco muchísimo, seguimos pendientes. Paul Hospital, encontrará la entrevista en nuestro canal de YouTube. Vamos a